este vídeo vamos a ver una formación de la aplicación A3 Bank. Para empezar, accederemos a ella desde A3 Asesor, el entorno integrado. Tenemos dos formas de acceder, o desde el módulo izquierdo, en módulos contables, contabilización de documentos bancarios, o desde el botón Bank, en acceso de aplicaciones. Una vez entramos a la aplicación, esta será la pantalla principal que veremos. Consta de un menú que hay en la parte izquierda, que cuando importemos el extracto va a ir pasando por las diferentes fases, y un menú en la parte superior en la que consta el proceso de 3 fases. Importar. Una vez lo tengamos importado, se nos activará el botón de analizar, y una vez lo tengamos todo analizado, se nos habilitará la opción de exportar a la contabilidad. Se exportará a A3 Eco. Si empezamos el proceso, en el botón de importar, nos aparece este asistente. Primero tendremos que seleccionar la empresa a la que queremos traspasar el extracto. Una vez seleccionada, se nos habilita la opción del control de tesorería. Si en A3 Eco llevamos el control de vencimientos, de cobros y pagos, lo marcaremos, para que, al igual que nos busca una propuesta de contrapartida, también nos busque los vencimientos que hubiesen creados. En la siguiente pantalla tenemos que seleccionar la cuenta bancaria. La primera vez que accedamos a la aplicación, esto seguramente estará en blanco. Si le damos a la lupa, tendremos que crear desde el botón nuevo cada una de esas cuentas. Esto será lo que nos aparezca. Tendremos que seleccionar la entidad, poner la oficina y el resto de datos. Una vez lo tenemos rellenado, se nos rellena el IBAN. En la pestaña de configuración del diario tenemos diferentes opciones para el extracto. Por ejemplo, si marcamos la opción asignar cuenta en contrapartidas no informadas, podemos asignar una cuenta contable a la que llevar esas líneas del extracto. Podemos marcar también la opción copiar descripción del extracto como descripción del asiento y marcar como revisado al aceptar la línea. En configuración de documentos, estos serán los documentos que podremos asignar a cualquiera de las líneas del extracto. Puede ser en forma de norma 19, norma 34 o para la visa tenemos una opción para parametrizarlo en la que le decimos al programa que nos haga un solo asiento para todos esos movimientos de la visa o que para cada movimiento que hay en esa visa nos cree un asiento. En concepto documento selección de facturas, para las ventas, compras o bienes de inversión, esto será el asiento que nos hará en A3 Eco. El concepto será cobro, factura, número de factura y nombre. Esto lo podemos parametrizar a nuestro gusto. Si no lo queremos, podemos eliminar cualquiera de estos campos o seleccionar cualquier otro campo de los que aparecen aquí disponibles. En la pestaña de banca electrónica informaremos de la web del banco, usuario y contraseña y el email en caso de que queramos acceder a la banca electrónica. Y desde configuración general tenemos diferentes opciones de contabilización, por ejemplo que nos puntee los asientos a contabilizar en A3 Eco o las facturas de cobro pago. Asignar una cuenta contable de la comisión y una descripción. Datos generales para el control de la tesorería y en otras opciones seleccionar cuál es el idioma del extracto. Puede ser castellano, catalán, gallego o euskera. Una vez tenemos ya las cuentas, seleccionaremos a cuál la queremos traspasar y por último nos queda seleccionar el formato de ese extracto. Podemos importar extractos en Excel, norma 43 o en PDF. Como consejo, la mejor opción y más sencilla, más rápida, es la del Excel. Y por último, en el asistente nos queda capturar el documento que vamos a importar. Lo tenemos ya en azul, marcamos para confirmar que lo queremos importar y le damos a siguiente.
Una vez lo tenemos aquí importado, veremos que en la parte izquierda ya nos aparece. Según vayamos importando extractos de diferentes cuentas o empresas, aquí lo iremos viendo para que podamos trabajar con cada una de ellas. En caso de que tuviésemos más extractos bancarios de esta empresa, el numerito entre paréntesis variaría. Por último, también se nos habilita el botón de analizar. Si entramos en el extracto, antes del proceso de analizar, vamos a ver esta opción. La primera vez que importemos un extracto bancario de un banco, nos aparecerá esta ventana. Con esto, ¿qué tenemos que hacer? Según las columnas que haya en el Excel de ese extracto, le tendremos que indicar al programa cuál de ellas es la fecha, concepto, importe y saldo. Estas son las 4 columnas necesarias para poder leer ese fichero. Yo aquí ya tengo la fecha asignada, el concepto, el importe y el saldo. Aquí a la izquierda veremos todas las columnas que hay en el Excel. Las que no sean necesarias, no es necesario seleccionarlas. Bien, pasamos al proceso de analizar. Esto lo que va a hacer es buscar en la contabilidad, es decir, en A3ECO o A3CON, las opciones que haya de propuestas de contrapartida. Mientras está analizando, si es un extracto muy grande, lo podemos dejar en un segundo plano. Una vez ya realizado el análisis, nos aparecerá esta ventana. El sistema de trabajo con A3 Bank es mediante colores. Si nos ha encontrado una propuesta de contrapartida, nos lo dejará en verde. En la parte de aquí abajo veremos diferentes pestañas. En la tercera, propuestas de contrapartida, son las opciones que ha encontrado en A3ECO para poder realizar luego lo que es el asiento. En este caso nos marca por defecto el primero, que coincide en fecha, coincide en los datos de filiación y coincide en el importe. En caso de que no quisiésemos esta propuesta de contrapartida que nos hace el programa, podríamos seleccionar cualquiera de las que nos propone. En esta opción que vemos que se ha quedado en amarillo, vemos que se trata de un cargo de Visa. En este caso no ha encontrado ninguna propuesta de contrapartida. Es un importe que seguramente englobará diferentes asientos que hemos realizado en A3ECO. Tenemos la opción también de descargar el extracto de Visa de nuestro banco y poder importarlo para realizar también el proceso de análisis. En este caso daremos al botón derecho, importar documento. El proceso será igual. Seleccionaremos qué documento vamos a importar. Podemos importar tanto remesas de cobro, un extracto de Visa o una transferencia de pago. En este caso es una Visa y le diremos en qué formato lo vamos a importar, en Excel o en PDF. En este caso vamos a importar un PDF para ver cómo se realizaría el proceso, igual que si fuese el de un extracto bancario en sí. Cuando importamos un PDF, nos aparecerá esta ventana. Veremos el extracto. Vamos a ampliarlo. Tenemos las flechitas para poder moverlo, para poder ampliar o reducir su tamaño. En este caso, lo que tendremos que hacer es dibujar la tabla. Lo mismo realizaríamos como que si fuese un extracto bancario. Le daremos a este botón para poder dibujar la tabla. Seleccionamos desde el margen izquierdo, indicamos cuál es el encabezado y marcamos toda la tabla. Después marcamos y diferenciamos cuáles son cada una de las columnas, haciendo con esto el dibujo de toda la tabla. Y por último paso es editar cabecera. En este caso, como aparece en catalán, vamos a ponerlo en castellano. Y validamos. Una vez lo tenemos validado toda la tabla, le daríamos a aceptar.
En caso de que tuviese más páginas este extracto, tendríamos la opción segunda, esta tabla, en la que ya no aparecerá un encabezado, sino que tendremos que dibujar el resto de la tabla de las diferentes páginas. Una vez ya lo tenemos aquí, marcamos e importamos. Si nos fijamos aquí en esta columna de tipo de documento, ya tenemos la visa. Si hacemos doble clic, podemos visualizarla y el proceso sería lo mismo. Habría que generar el documento y analizarlo. Si nos hemos equivocado, podemos venir aquí, le damos a eliminar y eliminaría ese documento. También tenemos la opción en el programa de posicionarnos sobre una línea y decirle que no la queremos contabilizar. Al igual hemos hecho el asiento a mano en A3 Eco y no queremos que nos pase esta línea. En la siguiente línea vemos que está en azul con un interrogante. Esto lo que nos quiere decir es que no hay propuesta. Si nos vamos a la pestaña que hemos visto anteriormente, propuestas de contrapartida, hay diferentes propuestas, pero no he encontrado una que sea real o se ajuste a lo que o al importe que hay aquí correctamente. Podemos marcar cualquiera de ellos si consideramos que es el correcto. En el momento en que pasamos de línea, ya nos lo deja en verde. En este caso, la siguiente línea que vemos en amarillo es otro cargo de visa. Lo mismo, importaríamos el documento y analizaríamos cada una de sus líneas. Por último, tenemos aquí una línea que se nos ha quedado en amarillo, por ejemplo, pago nóminas. Esto que podemos hacer, en el programa está la opción, si nos fijamos aquí arriba, del botón de reglas. Con esto podemos crear reglas para que el programa trabaje más ágil y más rápido. Ya tenemos diferentes creadas, por ejemplo, precio, y si nos fijamos aquí las líneas que contienen la palabra precio, directamente nos las ha dejado en verde. ¿Qué podemos realizar aquí? Si le damos a nuevo, podemos decirle que aquel texto que empiece por, que contenga o que termine por X palabra, asignarle una contrapartida y ya nos lo haga directamente al estado de verde. Por ejemplo, yo le digo que todo aquello que tenga la palabra nóminas me lo lleve contra una cuenta que yo quiera, por ejemplo. ¿Qué hace esto? Que en el momento en que yo me pongo en esta línea y le digo que me la analice, ya me la deja en verde con esa contrapartida que yo le había puesto. En cada línea que tenga una regla asignada, veremos que aquí tiene un dibujito. Toda la parte de arriba del extracto son filtros y podríamos filtrar para que nos sea más fácil y más útil la búsqueda. Si filtramos por el estado, podemos decirle que nos muestre todos los que están interpretados o, por ejemplo, no contabilizable. Y nos marcaría simplemente esos dos. Desde aquí, desde esta misma pantalla, podemos acceder al plan de cuentas de A3 Eco para consultar el saldo o el extracto de una cuenta. También podemos insertar notas en una línea. Podemos dejar nota para el cliente o una observación. Por ejemplo, consultar con el cliente. Si nos fijamos en la columna notas, ya nos aparece un dibujito como que hay una nota pendiente. Igualmente tenemos la web para poder consultar en el banco y este botón, si hubiésemos informado todos los datos de la banca online, podríamos acceder directamente a la banca online. Por último, si en un asiento no queremos que vaya solamente contra una contrapartida y lo queremos hacer en varias líneas, con varias contrapartidas, tenemos la opción de desglose. ¿Esto qué hace? Nos abre A3 Eco para que hagamos el asiento de forma manual, poniendo todas las contrapartidas que nosotros quisiésemos.
Una vez tenemos todo el extracto interpretado, podemos marcarlo todo y darle a revisado. Si no está revisada cada una de las líneas, no nos lo va a permitir exportar a la contabilidad. Nos dice que en algunas líneas nos han hecho cambios. ¿Por qué? Porque hay líneas que le hemos puesto que no sean contabilizables. En cualquier momento yo puedo volver este asiento para atrás y lo volvería a dejar como interpretado. Tenemos opción también de asignar a diferentes líneas una contrapartida y una descripción, asignar una contrapartida o una descripción del asiento. Por último, las pestañas que nos faltaban por ver de la parte de abajo sería la primera, asiento a contabilizar. De esta línea, este será el asiento que me hará en A3 Eco, y la aplicación de ampliación de los datos del extracto, la información que hay en el extracto de esta línea. Si, por ejemplo, a esta línea yo no quiero asignarle esta contrapartida, puedo buscar alfanuméricamente en todo el plan contable de esa empresa de A3 Eco. ¿Vale? Por último, lo dejamos de nuevo todo en revisado y salimos. Como vemos, el extracto ya ha pasado a interpretado y por último a revisado. Ya solamente nos quedaría exportar a la contabilidad. Aprovechamos que estamos en esta pantalla para explicar diferentes botones que hay de aquí y ya se nos han habilitado. Tenemos el extracto, podríamos ver el documento, podríamos editarlo o lo podríamos eliminar. En el botón de configuración podemos asignar que a la hora de buscar en A3 Eco un importe, un rango más o menos. Es decir, si yo tengo una línea con un cargo de 9 euros y yo aquí he asignado que me busque con un rango más o menos de 50 céntimos, me buscará en la contabilidad importes entre 8,50 y 9,50 euros. Esto lo podemos modificar según nosotros queramos. También nos aparece un número máximo de propuestas por cada una de las líneas del extracto, en este caso 100. Segundo, el usuario. Podemos parametrizar cada uno de los usuarios que acceda a la aplicación. Por ejemplo, en el asistente de importación de datos, si queremos que nos muestre la pantalla inicial de presentación, si en el extracto queremos que nos muestre en rojo los importes negativos o que nos autocomplete en la columna concepto asiento. En la consulta de cuentas podemos filtrar por contenido. Todo esto es parametrizable por cada uno de los usuarios que acceda. Y finalmente el botón de ayuda. Esto nos habilitará la opción de abrir A3 Responde para hacer cualquier consulta de A3 Bank. En caso de que tuviésemos diferentes extractos, como hemos comentado al principio, desde aquí podremos filtrar y buscar según la empresa, según la cuenta en caso de que estuviese habilitado, el formato en Excel, norma 43, PDF o banca electrónica y el estado de cada uno de ellos, para que podamos filtrar y nos sea más útil a la hora de trabajar. Hemos visto que a la hora de importar un extracto de Visa lo hayamos hecho en PDF. Si importamos un extracto bancario directamente en PDF, el primer proceso que realizará nos lo dejará en pendiente de validar OCR. Tendremos que revisarlo previamente antes de que pase a importado para ver que cada línea está correctamente. Por último, le daríamos a exportar. Nos aparece esta pantalla en la que podemos ver un informe de todo lo que nos va a hacer en A3 Eco. Y por último, aceptar. Mientras está haciendo el proceso de exportación a la contabilidad, podemos dejarlo en un segundo plano trabajando y seguir con el ordenador haciendo otros procesos. Ya se nos queda con el simbolito de contabilizado y en la parte izquierda vemos que ya nos lo ha dejado como contabilizado. En caso de que hubiese más extractos,
contabilizados, no los veremos en un principio. Podríamos marcar el check de mostrar extractos contabilizados para que nos los mostrase. A3 Bank es un programa que va aprendiendo según vamos trabajando con él. Si ya a diferentes líneas de un mismo extracto le hemos puesto las mismas contrapartidas, para una próxima vez que importemos un extracto nos las asignará. Por eso es conveniente que cuando los extractos están aquí en contabilizados y se van acumulando, no los eliminemos, porque el programa ha aprendido de ellos y es de ahí donde tiene esa base de memoria. Por último, nos queda ver qué es lo que hace en A3 Eco. Si nos vamos a la pantalla de apuntes y movimientos, del ejercicio correspondiente, vamos a poder filtrar por todos aquellos asientos que procedan de la aplicación A3 Bank. Como vemos, aquí tenemos cada una de esas líneas que nos ha realizado en el programa, todos los pagos y cobros de cada una de esas facturas. Bien, esta ha sido la formación del programa A3 Bank.